Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esperando que estén bien en casita en esta cuarentena larguísima que hemos estado viviendo en todo el mundo. Vamos a comentar algo que está sucediendo, que ha sucedido siempre, pero en especial hoy resalta una situación como esta. Espiritualizando la pandemia se llama este video. Y realmente teníamos la intención de comentar algo sobre ciencia, sobre los virus, cómo funciona, qué es un virus, qué es una bacteria, qué es una célula. Y era nuestra intención subir algo informativo, algo también es bueno saber un poco de estas cosas, es finalmente lo que nos está atacando. Sin embargo, se atravesaron varias situaciones y varios mensajes, algunas cuestiones, algunas dudas que nos hacen llegar, y por eso pues de pronto cambiamos el tema y vamos a hablar sobre un tema espiritual. Espiritualizando la pandemia. ¿Qué está sucediendo hoy en algunos cristianos, creyentes, iglesias? Dado que nos ha tomado por sorpresa todo esto, algunos cristianos han decidido nuevamente tomar el camino de espiritualizar las situaciones, de meditar lo que está pasando, decir que no es cierto, que todo esto es una mentira del gobierno, y que los que estamos pues tomando las medidas precautorias, pues lo que se nos está pidiendo de parte del gobierno, las autoridades de salud, pues nos dicen que somos cristianos de poca fe, que somos cristianos débiles, que somos cristianos que obedecemos a Dios y no a los hombres. Y bueno, pues tenemos que contestar este tipo de señalamientos que estas personas hacen. ¿Para qué? Bueno, pues para darles herramienta a las personas que lleguen a tener una confrontación con este tipo de argumentos, y pues vamos a ver una serie de cuestiones que podemos contestar al respecto. El argumento que nos dicen es que no obedecen a los hombres, sino ellos obedecen a Dios, que ellos sí son personas que tienen mucha fe, que ellos, pues si se mueren, pues finalmente se van al cielo. ¿Esto concuerda realmente con el mensaje bíblico? Esto es, podríamos decir, parte del mensaje cristiano neotestamentario, o ese cristianismo que despega desde el Antiguo Testamento. No, la respuesta es no, y vamos a contestar estas objeciones. Vamos a pues contestar bíblicamente estos argumentos. Bueno, una de las preguntas que nos hacían era que uno de estos, vamos a decir hermanos, argumentaba el Salmo 112, versículo 7. El Salmo dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Bueno, eso dice el Salmo 112, 7. Y entonces, en una inquietud, nos preguntaban, pues, ¿qué respondíamos esto? Pues ya que este era el argumento de uno de estas personas que dice tener mucha fe y los demás no tenemos fe. Bueno, entonces vamos a ver la interpretación de textos como este y otro que están usando mucho. Bueno, al citar este pasaje y otros, entonces interpretan ellos que debemos ser unos imprudentes, que no nos debe de interesar lo que está sucediendo en el mundo, y tomar a la ligera las voces que nos advierten del peligro. Nos están diciendo que este pasaje habla de eso. Nos están diciendo que este pasaje entonces nos habla de que no tenemos que tener ninguna consideración para el prójimo. Y realmente eso no es lo que dice este pasaje.
Eso no se refiere a esta cita. Es un rotundo no. El pasaje tiene el objetivo de dar paz, confianza y fe a nuestros corazones. Tiene el sentido de no olvidar el favor de Dios en medio de lo malo que existe en el mundo. Los salmistas quieren sostener nuestra fe en medio de la crisis, pero, ojo, muy importante, no nos están pidiendo que desafiemos el peligro a la ligera. De eso no habla este texto. Este texto no nos dice que nos expongamos a la ligera ni que desafiemos el peligro. Pero no es un llamado tampoco a la imprudencia ni al falso sentido de la fe. Hay una fe genuina y hay un sentido que puede ser falso, que puede indicar que una persona tiene mucha fe, pero realmente no es fe, sino puede ser fanatismo. Muchas veces el fanatismo se disfraza de fe, otras ocasiones también la ignorancia viene disfrazada de fe. El salmo citado, el salmo que han argumentado, el salmo 112:7, no se refiere a desafiar los peligros a la ligera, no se refiere a tomar a la ligera las advertencias que se nos hace cuando se nos indica que nuestra vida puede correr peligro. El no hacer caso a esas medidas o a esas advertencias no es el sentido del salmo. Al contrario, Mateo 4:7, Jesús nos dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso sí es muy claro. Podríamos contestar con Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le presentaba una serie de situaciones que le decía: ¿a poco no Dios te puede convertir estas piedras en pan? ¿A poco no Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra? ¿No está escrito eso? Sí, estaba escrito, efectivamente, el diablo tenía razón, pero estaba malinterpretando la situación. El diablo estaba tentando a Jesús y quería llevar a Jesús a una situación de tentar, de desafiar a Dios. Y Jesús le recuerda aquel mandamiento: no tentarás al Señor tu Dios. Podríamos responder con este primer argumento. Por el contrario, la Biblia contiene mensajes sobradamente claros que nos advierten de tener cuidado sobre el peligro que nos acecha. Y en un momento alejarnos de ese peligro, cuando la misma situación no comprometa, ojo, y esto es lo realmente importante, cuando esa situación no comprometa la negación de nuestra fe. Si se nos advierte no pasar por una calle que pues la comunidad nos puede decir que es peligrosa, o las autoridades o la policía nos puede decir esa calle es peligrosa, yo no tengo por qué tentar a Dios. Si no hay necesidad de pasar un peligro, la Biblia lo que nos advierte es evitar ese peligro. Vamos a ver algunos pasajes que respaldan esta idea que estoy exponiendo. Yo le llamo pasajes de resguardo. Mire, por ejemplo, tenemos Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Sí? El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Otro, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. Fíjense qué verbo está usando: se esconde. Pero no se esconde porque es cobarde, se esconde porque es avisado, es decir, tiene una sabiduría, tiene una percepción, tiene el instinto de preservar la vida. Dios puso en la constitución del ser humano el instinto de resguardar la vida. Esto lo podemos ver cuando estamos enfermos, vamos al médico; cuando nos da sed, tomamos agua; cuando hace frío, nos tapamos. Estos son reflejos, son instintos que Dios nos dio para resguardar nuestra vida. Entonces, Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. Repito, no se esconde porque no tenga fe, no se esconde porque no crea en la protección de su Dios. Se esconde porque es avisado, porque es astuto, porque es sabio, porque sabe discernir una situación de otra. Mas los simples pasan y reciben el daño. Un daño que no tenían por qué recibir, lo pasan por ser simples, por burlarse, por menospreciar una situación.
Otra, muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Salmos 17, 7 al 8. Pero dice, muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Ciertamente esto lo podemos tomar como un resguardo también en Dios. Estamos poniendo en sus manos nuestra vida, pero estamos resguardándonos. Como dice, en este caso es el Salmo 17, 7 al 8. Es un salmo que yo les llamo salmos de resguardo, o pasajes de resguardo. Otro, Isaías 26, 20. Se ha citado mucho este pasaje, y creo que con cierta razón. Creo que sí, hay mucha razón en esto. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito hasta que pase la indignación. Creo que es uno de los pasajes más claros. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo. Las autoridades, los científicos nos han dicho que esta situación es temporal, va a pasar, vamos a volver a una cierta normalidad en la vida. Y así dice Isaías 26, 20, escóndete por corto tiempo. Pasajes de resguardo que nos muestran otro contexto, que los que dicen tener mucha fe y los que dicen que nosotros somos faltos de fe y no conocen estos contextos o los quieren ignorar voluntariamente. Ahora vemos pasajes donde los personajes se resguardan del peligro rápidamente. Elías, Primero de Reyes 19:3, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Vamos a ver a David huyendo de Nob. Primero de Samuel 21:24, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Me salto los contextos de cada historia para ahorrar tiempo. La idea es solamente que ciertos personajes, héroes bíblicos de la historia bíblica, bueno, ellos en su momento también usaron la figura de la huida y del resguardo. Bien, José y María, ¿qué les parece? Mateo 2:13, un ángel les ordena a José y a María que huyan a Egipto, dado que, como sabemos, Herodes buscaba al niño para asesinarlo. Y Mateo 2:15, ¿qué tal? Nos dice que salieron de ahí hasta la muerte de Herodes. Dice que no salieron de ahí, o sea, no salieron de Egipto hasta la muerte de Herodes. Cuando hubo pasado el peligro, entonces ellos pudieron volver a Israel, pero antes estuvieron resguardados en Egipto. Mateo 4:12 nos habla de Jesús. Fíjense, alguna vez Jesús también huyó de un peligro innecesario. Se ve poco estos pasajes, pero lo podemos ver en Mateo 4:12. Apartándose al saber que Juan había sido encarcelado, huyó a Galilea. ¿Qué les parece? Apartándose al saber que Juan había sido encarcelado, huyó a Galilea. ¿Le faltaba fe a Jesús? ¿Era un hombre falto de fe, como José y María? También les faltaba fe porque huyeron, porque se resguardaron del peligro. Los esparcidos de la muerte de Esteban, ¿qué tal? Hechos 19:11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Esteban es asesinado, muere como mártir, y ellos huyen de esa persecución, y gracias a esa huida, gracias a ese resguardo, gran parte de Asia también pudo, incluso en Roma, llegó el evangelio. Ellos se fueron no para acobardarse, sino para que el evangelio también fuera expandido, que no todos, no hubiera digamos, un asesinato en masa que hubiera dejado menos evangelistas en la tierra. Servían más vivos que muertos. Esteban dio su vida porque era inevitable esa situación y tuvo el valor de dar su vida cuando llegó el momento indicado. Pero los de los demás no era ese momento,
Era un momento para Esteban, pero no para los demás, y ellos huyeron de ese peligro. Y gracias a eso el evangelio se expandió, tuvo una de las grandes expansiones en el primer siglo. Mateo 24:15 dice: Jesús instruye a sus discípulos a huir dice, cuando vean el sacrilegio en el templo de Jerusalén, huyan. Entonces, él da una señal que cuando vean que el templo iba a ser profanado por los romanos, pues entonces el pueblo tenía que alejarse de ahí porque venía una gran masacre. Y esto se cumplió en el año 70. Muchos de los que escucharon la voz de Jesús, que se acordaron de sus palabras diciendo: cuando vean esto, huyan, resguárdense, preservaron su vida por mucho, mucho tiempo. Así, eso fue una instrucción de Jesús. ¿Les instaba Jesús a la cobardía? ¿Les instaba Jesús a que fueran cobardes? En absoluto no. Sin embargo, era una situación que no era necesario morir de esa manera. Cuando había de llegar la hora de dar la vida dando testimonio de la fe por la persecución o por algún otro contexto, bueno, entonces sí, se nos insta a con valor permanecer y dar testimonio de nuestra fe. Pero estas eran situaciones donde no ameritaba eso y por tanto Dios les instruía a huir del peligro o resguardarse de él. Otro, Noé. El proyecto de guardar a Noé y a su familia del cataclismo es otra figura en donde Dios resguarda del peligro a un hombre justo. Génesis 7:1 y 16, el versículo 16 del capítulo 7 dice que el Señor cerró la puerta del arca. Y ahí estuvieron resguardados dentro del arca, y el Nuevo Testamento nos dice que el arca era Cristo, es una figura de Cristo, pero finalmente vamos a tomarlos desde el contexto del Antiguo Testamento. El arca fue un refugio donde mientras afuera pues estaba la destrucción, la desolación que había venido, bueno, los justos estaban, 8 personas, estaban ahí resguardadas de ese peligro. Y dice incluso que el Señor cerró el arca. No tenía poder Dios para salvar, para preservar a Noé de ese cataclismo. Pensémoslo así. ¿Por qué tuvo que hacerle un arca de madera, darle medidas? ¿No podía Dios preservar sobrenaturalmente a Noé y a su familia y hacer que no se ahogaran? Pero este no es el caso, no es el contexto correcto. Dios actúa lógicamente de acuerdo a las circunstancias. Se le manda hacer un arca y resguardarse en ella. Bien, en el resguardo de las plagas de Egipto, ¿qué tal? Para ser resguardado tenían que estar dentro de la casa, porque el ángel de la muerte estaba exterminando a los primogénitos. Y entonces en Éxodo 12:13 encontramos que ellos estaban dentro de sus casas, en lo que afuera pasaba la gran desolación que Dios había enviado. En este caso no estamos diciendo que Dios envió el virus ni nada de eso, no lo estamos espiritualizando, simplemente lo que estamos diciendo es que es totalmente bíblico obedecer, resguardarse del peligro. Otro, Lot 19:22, le dice Dios a Lot: escápate, escápate, tú, tu familia, y fue por él y hizo que se escapara del peligro. Bueno, es claro que estos ejemplos, o en estos ejemplos los personajes que se involucran no desean, ni de parte de ellos ni de parte de Dios, exponerse a peligros que no son necesarios. Su muerte en este caso no traería ningún tipo de fruto. Por ejemplo, ¿de qué nos hubiera servido un Noé muerto y que no hubiéramos sabido nada de él? Si hubiera desafiado a Dios, si hubiera desafiado la orden de resguardarse en el arca. La sabiduría de Dios supo guiar a estos personajes y apartarlos del peligro. Su muerte en estas situaciones no significaría nada, solo una pérdida antes de tiempo, solo morir antes de tiempo. Desde luego, como en el caso de Esteban o Pablo, o el mismo Señor Jesús, cuando llegó la hora de enfrentar una situación de peligro que involucraba la muerte, no obstante, lo confrontaban, por supuesto, estaban allí al pie del cañón, defendiendo y dando testimonio del Señor en todo momento, pero era cuando había llegado el momento y había una situación en donde principalmente los hombres les pedían negar su fe. En este caso, hermanos, nadie nos está pidiendo negar nuestra fe. Nadie nos está persiguiendo.
al menos aquí en México, a los cristianos, nadie nos está pidiendo negar nuestra fe. No es una situación de esa naturaleza. Si nos estuvieran persiguiendo algún grupo y nos pidieran negar nuestra fe, cambia la situación. No vamos a negar nuestra fe ante ningún ser humano, por mucha autoridad que tenga, ¿verdad? O sea quien sea, no vamos a negar nuestra fe. Pero este es otro contexto, esto no tiene nada que ver, es un resguardo sanitario, es una medida sanitaria, nada más, punto, no espiritualicemos las cosas. Una muerte por imprudencia se vuelve, hermanos, innecesaria. La muerte de los mártires tiene otro sentido en la historia. El del testimonio, pero este era cuando Dios indicaba el momento, la hora de dar ese testimonio. Por eso sucede esto principalmente en las persecuciones, cuando hay que dar testimonio de Cristo en nosotros. Este no es el caso, esta no es una persecución de fe, esta no es una persecución contra la iglesia, esto es solamente una medida sanitaria para todos, para buenos, para malos, para justos, injustos, grandes, chicos, medianos, de cualquier credo, de cualquier religión. Esto es, en general, es una medida de preservar nuestra vida, es otro contexto. Bueno, los apóstoles antes del bautismo del Espíritu de Dios, en Pentecostés se les pidió estar en casita ahí 40 días antes de que llegara el Espíritu de Dios, y les decía ahí el Señor que no salieran de ahí hasta que el Espíritu de Dios llegara. Algunos pasajes que exponen como argumento están claramente mal interpretados. De hecho, son pocos los pasajes que utilizan, porque casi no tienen argumentos, para decir que no protegerse en esta pandemia es sinónimo de fe. Ellos dicen, a mí no me interesa, yo tengo mucha fe y yo creo, pésimo, eso no tiene ningún tipo de base bíblica. Ellos utilizan Hechos 5:29, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No tiene nada que ver con lo que está pasando, no tiene que ver con una medida sanitaria. La aplicación, o si citan este pasaje, es pésima interpretación, es falta de conocimiento. La cita en ningún momento nos indica que no debemos protegernos de una pandemia. De hecho, no tiene nada que ver con una crisis de salud este pasaje. En realidad, el pasaje habla de cómo los judíos querían persuadir a los apóstoles a no predicar más el evangelio de la resurrección. Ellos se resisten porque no había razón alguna en ello, no había razón por la cual no seguir predicando al Señor. No ven ellos alguna razón que amerite dejar la predicación. Era un mandamiento meramente de hombres y era contra el evangelio. Era contra la predicación en específico. En este caso, hermanos, hermanas, seamos lógicos, nadie nos está pidiendo que no prediquemos nuestra fe. Es otro contexto, es una simple medida sanitaria. No espiritualicemos de esa manera, ni interpretemos haciendo prácticamente el ridículo a veces ante las autoridades, ante las personas, exponiendo la fe a una burla innecesaria. Estos pasajes no se interpretan de esa manera. Hechos 5:29 no se interpreta en este caso, no tiene nada que ver. Ni el gobierno ni nadie nos está pidiendo que no prediquemos y demos testimonio de la fe. Nadie nos está pidiendo eso. Si lo pidieran, entonces sí, entra este contexto y entonces allí sí diríamos, no, tenemos que seguir dando testimonio de nuestra fe, cueste lo que cueste. Pero en este caso no es así. Se nos está pidiendo cuidar nuestra salud, cuidar la de los demás, cuidar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros y a nuestro prójimo. Es un mandamiento, es un acto de amor, este resguardo, es salvar nuestras vidas para que podamos seguir posteriormente predicando el evangelio, seguir en nuestros templos, seguir en las calles predicando a Jesús, dar a conocer el amor de Dios, pero esto no lo puede hacer un muerto, dice la Biblia, los muertos no te alabarán. Eso lo tiene que hacer alguien de carne y hueso que esté en este mundo. Tenemos entonces que resguardarnos por incluso amor al mismo evangelio, hermanos, es lógico. El pasaje no tiene nada que ver con que obedezcamos a las autoridades sanitarias por querer cuidar nuestra salud, desacatarlos, desobedecerlos, espiritualizar las situaciones. Pésima interpretación.
No estamos ante ninguna persecución religiosa actualmente. Ahora, ¿qué diría respecto a la autoridad sanitaria? Voy a buscar aquí los pasajes, pues se me olvidó mi Biblia, acercar mi Biblia, no la tengo, pero aquí está mi Biblia electrónica. Vamos a ver, si le preguntáramos hoy al apóstol Pablo, ¿qué hacer respecto a lo que se nos está pidiendo de parte de nuestras autoridades sanitarias? ¿Sabe qué diría el apóstol Pablo? Bueno, pues contestaría con sus propias cartas. Mire, primera, número 1, Romanos 13, vamos a poner 13, 1. Vamos a ver qué nos dice Romanos 13, 1. Dice de la siguiente manera. Sométase, vamos a leer versión Reina Valera, ¿qué les parece? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué les parece? Dios estableció esas autoridades, las autoridades nos piden estar en casa, hacer pues nuestras medidas de higiene, lo que ya tanto hemos comentado, el papel de nosotros es obedecerlo, simplemente. Vamos a ver qué nos dice también Pablo en 1 Timoteo 2:2. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Vamos a leer también Reina Valera en este sentido. Y ojo, es la palabra de Dios la que está hablando, Ojo. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿No? Vamos a leer qué les parece desde el 1 y yendo hacia el 2. Pero el 2 nos dice mucho. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El deseo es de que vivamos quieta y reposadamente, pues hay que orar entonces y obedecer a los que están en eminencia, nuestras autoridades de salud, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, el presidente que tanto también nos insiste o nos insta a sujetarnos y a orar. Vamos a ver uno último para ir cerrando esta plática. ¿Qué les parece si vemos Tito 3:1? Vamos a ver qué nos dice Tito 3:1, si podemos ir ahí en casita con su Biblia. Son buenos argumentos, ¿no? Tito 3:1. Ok, creo que es muy buen pasaje. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Resguardarnos, tener las medidas sanitarias, es una buena obra. Estamos obedeciendo a Dios. Los hermanos están mal interpretando los pasajes, están mal interpretando Hechos 5, están diciendo que no hay que obedecer a los hombres sino a Dios. Bueno, les tengo una noticia: ustedes están desobedeciendo a Dios y están obedeciendo sus propios corazones. Todo hombre es sabio en su propia opinión. Pero bueno, ya vimos sobradamente, creo, que la Biblia, nos dice que debemos resguardar nuestra vida, que debemos protegerla. Dios está de acuerdo con esa medida. Así lo hizo una y otra vez con personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Lo hizo una y otra vez. 2, esos pasajes que nos han citado, que hemos comentado, están pésimamente mal interpretados. No nos dice que no nos resguardemos de una medida sanitaria, jamás nos dice eso la Escritura. Y número 3, se nos insta en todo caso a obedecer a nuestras autoridades. Tenemos un comunicado, hace un momento lo enviaron a los teléfonos del municipio de Catepec de Morelos, en donde las autoridades dicen que desgraciadamente las iglesias no están obedeciendo a sus autoridades y que van a tomar medidas más fuertes. ¡Qué vergüenza! Deberíamos ser la luz del mundo, deberíamos dar testimonio de obediencia, de piedad, de amor al prójimo, de que obedecemos. ¿Cómo le vamos a pedir a los
Y es un llamado principalmente a los pastores, que son los más, a veces, perdón la palabra, voy a decir, son los más necios. Algunos pastores que están, facilitando esta situación de rebeldía, pésimo, lo están haciendo muy mal por ustedes, pastores. Si ustedes de eso, tache para usted, jalón de orejas. La palabra de Dios nos dice otra cosa. Los que quieren hacerse los sabios o los valientes, déjenme decirles que están mal interpretando las escrituras. Aquí creo que ya lo probamos, lo podríamos seguir platicando. Las autoridades nos dicen que en un comunicado que hace un momento llegó, que ellos no ven cooperación de parte de nosotros. ¿Cómo poderles decir a los congregantes que obedezcan cuando ellos no quieren obedecer? ¿Cómo hablarles de obediencia? ¿Cómo hablarles de que deben diezmar? ¿Cómo hablarles de que deben sujetarse a sus pastores cuando ellos desobedecen a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Es una incongruencia esto. Muy mal por esto que están propiciando algunos creyentes, algunos pastores. Tienen una gran responsabilidad. No pueden ser tan insensibles con la vida humana, con el prójimo, conjugar con la vida de las personas. Totalmente antibíblico, ya está más que demostrado. Ahí está el argumento bíblico. Les dejo esta reflexión. Si conocen a alguien así, bueno, pásenle por favor este video, y si no, también a lo mejor conocerá esta situación, o quizá le saque de onda todo esto que está pasando y diga qué onda con la Biblia. Vamos a seguir platicando de cosas que tienen que ver con temas bíblicos, que tienen que ver con lo que está pasando con este virus. Mientras, los dejamos con esta reflexión. Vamos a seguir en comunicación. Muchas gracias. Dios les bendiga. Cuídense. Dios esté con ustedes. Muchas gracias.